Bueno, comenzamos un nuevo vídeo en el que en este caso, dentro del tema 8, mecánica cuántica, vamos a ver varios ejercicios de aplicación del efecto fotoeléctrico, tanto teóricos, ¿de acuerdo?, como de cuestiones teóricas, como de cálculo práctico, ¿vale?, para completar el apartado teórico correspondiente al efecto fotoeléctrico. Bueno, vamos a comenzar viendo las fórmulas que vamos a utilizar. Con estas 4 fórmulas se resuelven todos los ejercicios, ¿vale? La primera, la correspondiente al efecto fotoeléctrico. La energía de la radiación incidente es igual al trabajo de extracción o función trabajo, ¿de acuerdo?, más la energía cinética de los fotoelectrones que serán emitidos una vez que se produzca este fenómeno. Aquí la tenéis, la misma expresión, pero sustituyendo el valor de la energía y del trabajo de extracción con el resultado de aplicar la ecuación de Planck. Es decir, aquí tenemos la frecuencia umbral, ¿vale? Nos aparece la constante de Planck, la frecuencia de la radiación incidente y la energía de los fotoelectrones emitidos. Además, tenemos, como acabo de citar, la ecuación de Planck, ¿de acuerdo? Tendremos la ecuación de la velocidad de propagación de la luz en el vacío, c igual a lambda por nu, longitud de onda por la frecuencia de la radiación, y la expresión de cálculo del potencial de frenado. Recordemos que el potencial de frenado va a ser igual a la energía cinética de los fotoelectrones emitidos dividido por la carga del electrón en valor absoluto. También utilizaremos la expresión de cálculo de la energía cinética, un medio m por la masa por la velocidad del electrón al cuadrado, pero bueno, dentro de lo que es el tema, pues bueno, es una expresión que conocéis y no la he añadido aquí, pero lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con un primer ejercicio teórico. Normalmente en las pruebas de selectividad se combina las siguientes cuestiones. Se suele combinar decir que se describa el efecto fotoeléctrico y que se razone por qué la teoría clásica no puede explicarlo, o bien que se describa el efecto fotoeléctrico e indique cómo explica la teoría de Einstein el efecto fotoeléctrico. Yo lo que he hecho en este ejercicio es, digamos, dividirlo en 3 apartados. Primero la descripción y después el por qué la teoría clásica no lo explica y por qué, y cómo, mejor dicho, la teoría de Einstein explica dicho efecto fotoeléctrico. Esto es básicamente recordar lo que se ha visto en teoría y ordenarlo. Por ejemplo, la descripción, voy a hacer un breve esquema de lo que ocurre y simplemente pues citar que básicamente es hacer incidir radiación sobre la placa y se observaba que se emitía radiación. ¿Y qué características o qué es lo que se observaba en el experimento? ¿De acuerdo? Recordar que el metal emitía electrones siempre y cuando la frecuencia de la radiación incidente tuviese un valor mínimo, que la emisión era instantánea, independientemente de la intensidad de la radiación incidente. Si una vez que se superaba esa energía incidente o esa frecuencia mínima umbral, la emisión era inmediata e instantánea. Y por último, que un aumento de la intensidad de los rayos de luz, que según Einstein son los fotones, las partículas que componen la radiación luminosa, sin variar la frecuencia, y sin variar la energía que tienen esas radiaciones, el número de electrones emitidos aumentaba, ¿de acuerdo? Pero no la energía cinética de los mismos. Es decir, indicar más o menos de forma sencillita cómo es el experimento y decir lo que se observa, ¿vale? Después, repito, nos combinan o bien decir por qué la teoría clásica no lo explica o cómo lo explica la teoría de Einstein. Por ir ya más rápido, porque ya lo hemos visto en un vídeo teórico previo, pues básicamente recordar las 2 ideas en las que se basa la mecánica clásica para explicar el efecto fotoeléctrico, y es que la materia la materia absorbe o emite energía de forma continua, la absorción y emisión de energía es continua, y que la luz tiene un puramente carácter ondulatorio, ¿de acuerdo? A partir de ahí, de la aplicación de esas ideas de la mecánica clásica al experimento, pues debería de observarse que la emisión de fotoelectrones debería producirse a cualquier frecuencia, que no sería instantánea, sino que tardaría un tiempo mientras los electrones van tomando esa energía hasta salir de la placa metálica, y que la energía de los fotoelectrones emitidos dependía de la intensidad. A mayor intensidad, mayor energía cinética, y que no dependía de la frecuencia. Bueno, pues simplemente ordenar las ideas para que se vean claras. Y por último, si nos piden combinarlo con la teoría de Einstein, pues recordar, pues decir en qué se basa Einstein para explicar este experimento,
en el comportamiento corpuscular de la luz, fotones, y que aplica la teoría de Einstein, es decir, la discontinuidad en la absorción o emisión de energía, y que propone esta ecuación, es decir, el balance energético que propone es este, que la energía del fotón al incidir le va a comunicar una energía para sacar al fotoelectrón de la lámina metálica y que el resto de energía, la energía sobrante de ese fotón, la va a utilizar el fotoelectrón para salir con una determinada velocidad. ¿Cómo explica Einstein el experimento? Si los resultados del experimento. Bueno, primero, que la absorción discontinua de la energía es lo que explica, recordemos, teoría de Planck, es lo que explica que hasta que los fotones no tienen una energía mínima o la frecuencia mínima de la radiación para comunicar esa energía, pues no van a salir. Cuando esa radiación incidente supere un valor de energía mínimo, es decir, de frecuencia mínimo, el resto de energía será en forma de energía cinética, que la emisión de fotoelectrones es instantánea y que, por último, la intensidad de esa radiación está relacionada con el número de fotones. Por lo tanto, aumentará la intensidad de los fotoelectrones emitidos. ¿De acuerdo? Es contar un poco, repito, cómo explica el experimento, basándose, citando claramente en qué se basa Einstein para justificar, poniendo la expresión y un poco comentando cómo explica el experimento. ¿Vale? Esto sería una cuestión teórica pura y dura, que repito que se suele hacer combinada. Indique cómo explica Einstein el experimento de la lámina metálica con el efecto fotoeléctrico, o porque la mecánica clásica no puede explicar el efecto fotoeléctrico. Entonces primero hay que hacer una pequeña introducción y luego aplicar lo que dice la mecánica clásica o la teoría de Einstein. No se suele preguntar todo a la vez porque si no sería la cuestión, como veis, bastante larga. Vamos ahora a cuestiones teóricas relacionadas con la aplicación de Einstein, de la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico. Nos dice aquí, en un ejercicio, que en apartado nos dice cómo se ve afectada la emisión de fotoelectrones por un metal, es decir, que se emitan fotoelectrones por un metal, cuando hacemos incidir una radiación luminosa si aumentamos la intensidad de la luz o aumentamos la frecuencia de la luz incidente. Aquí lo dejamos un poquito abierto, pero bueno, vamos a analizarlo. Como siempre, citamos, vamos a partir de la expresión de Einstein y bueno, ponemos las dos según lo que nos pida el ejercicio. Pues a lo mejor hay que hablar de la frecuencia. Bueno, pues si hablamos de la frecuencia, pues ponemos esta, ¿no? Pero bueno, como queráis. En el primero nos dice si aumentamos la intensidad. Pues lo primero que hay que decir, ¿qué pasa si aumentamos la intensidad? Pues si aumentamos la intensidad de la radiación incidente, lo que ocurre es que aumenta el número de fotones, ¿de acuerdo?, que tiene esa radiación, ¿de acuerdo?, y que inciden sobre la placa. Por tanto, al aumentar el número de fotones, electrones, de fotones incidentes, lo que aumentará es el número de fotoelectrones emitidos, ¿de acuerdo? Pero al no variar la frecuencia, ¿vale? Al no variar la frecuencia y por tanto la energía del fotón incidente, la intensidad no varía la energía cinética no va a cambiar. Por lo tanto, si se estaba produciendo efectos fotoeléctricos, lo único que vamos a conseguir es aumentar el número de fotoelectrones emitidos y por tanto la corriente eléctrica que va a circular por el circuito. ¿De acuerdo? Si no, por eso digo que es un poquito ambigua, porque no dice la emisión de fotoelectrones, entonces sobreentiende que se están emitiendo y hay que decir qué pasa, ¿de acuerdo? Si no, habría que decir, hombre, que si no se estaban emitiendo, no se van a emitir porque la intensidad de la radiación no varía la energía. Pero bueno, suponiendo que se está emitiendo, pues ya está. Pero ¿qué ocurre ahora si aumentamos la frecuencia? Pues si aumenta la frecuencia, recordad que la frecuencia está ligada a la energía. Si se aumenta la frecuencia, quiere decir que los fotones incidentes tienen más energía, pero no estamos modificando, ¿de acuerdo? Si la energía del fotón es mayor, pero no estamos modificando la cantidad de fotones. Como el trabajo de extracción, la función trabajo, es característica del metal, y aquí no nos dice en ningún momento que el metal cambie, además no dice por un metal, si el metal es el mismo. De la ecuación de Einstein lo que se deduce es que si yo tengo más energía
Y el trabajo de extracción, la función trabajo no cambia porque el metal no está cambiando. Lo que sí dispone el fotoelectrón emitido es de más energía para moverse. Por lo tanto, si aumentamos la frecuencia, está aumentando la energía incidente y por tanto lo que está aumentando es la energía cinética de los fotoelectrones y por tanto su velocidad. ¿Vale? Sí. ¿Qué significa lo que nos están planteando? ¿Qué significa un aumento de la intensidad? ¿Y qué significa un aumento de la frecuencia? Y a partir de ahí, o bien utilizar la ecuación de Einstein si me tengo que apoyar en ella, o en el caso de la intensidad, citar que aumenta el número de fotoelectrones y por tanto la corriente eléctrica. Tener claro qué ocurre con una variación de la intensidad y una variación de la frecuencia. Y recordar que el trabajo de extracción no depende es exclusivo o característico del metal correspondiente. Ahora nos pregunta en el apartado B, razones, es un apartado diferente. Razones cómo variaría el trabajo de extracción y la velocidad de los electrones emitidos si disminuye la longitud de onda. Entonces, partimos de lo que nos dice el ejercicio. ¿Qué significa que disminuya la longitud de onda? ¿Vale? Incidente. Pues recordar, a partir de la ecuación de la velocidad de propagación, si disminuye la longitud de onda incidente, aumenta la frecuencia de la radiación incidente. Y por la ecuación de Planck sabemos que la energía que tiene el fotón es mayor. Es decir, que la disminución de la longitud de onda de la radiación incidente se traduce en un aumento de energía del fotón. Sabiendo que el fotón tiene una energía mayor, nos pregunta ¿qué pasa con el trabajo de extracción y qué pasa con la velocidad? Vamos a analizar primero el trabajo. Recordar qué es el trabajo de extracción. Energía mínima que hay que comunicar para que se provoque la salida de los fotoelectrones. Y esto es un parámetro característico del metal. Por lo tanto, yo lo que estoy modificando es la radiación incidente. Si yo no estoy cambiando el metal, pues evidentemente el trabajo de extracción pues no se va a modificar, va a dar igual si modifico la intensidad, si modifico la frecuencia, me da igual. El trabajo de extracción depende del metal y si el metal no ha cambiado, no le va a pasar nada, no le se va a ver afectado. Es decir, la conclusión será que esa disminución de la longitud de onda no va a afectar al trabajo de extracción, va a permanecer constante. Seguimos. Ahora nos dice qué pasaría con la velocidad de los fotoelectrones. Bueno, pues nos vamos a la ecuación de Einstein. Hemos dicho que la consecuencia es que aumenta la energía del fotón. Si aumenta la energía del fotón, como acabamos de decir que el trabajo de extracción no varía, porque el metal no lo hemos cambiado, lo que va a ocurrir es que la energía cinética de los fotoelectrones es mayor. Y si aumenta la energía cinética de los fotoelectrones, pues la velocidad de los fotoelectrones será mayor. En conclusión, una disminución de la longitud de onda lo que está provocando es que la energía cinética de los fotoelectrones sea mayor y por tanto su velocidad sea mayor. ¿De acuerdo? Veis que son distintas cuestiones, nos lo pueden preguntar de distintas formas, pero al final lo que hay que tener claro es lo que he dicho al principio. ¿Qué pasa si modificamos la intensidad? ¿Qué pasa si modificamos la frecuencia? En este caso, ¿qué pasa si modificamos la longitud de onda? Que está íntimamente relacionado, como vemos aquí, con la frecuencia. ¿De acuerdo? O si cambiamos el metal, que es lo que provocaría, digamos, la modificación de la función trabajo de extracción. Siguiente. Indique razonadamente si está de acuerdo con las afirmaciones. Aquí antes nos ha preguntado qué pasaría si y ya nos dice si estamos de acuerdo con lo que se dice. Pero vamos, todos se analizan igual. Dice el subapartado I. Un aumento de la energía de la radiación, energía del fotón mayor, provoca un aumento del número de fotoelectrones. Pues nosotros analizamos y decimos, bueno, ¿qué pasa si aumenta la energía de la radiación incidente? Pues que los fotones tienen más energía. Nos apoyamos en la ecuación de Einstein. Si nos apoyamos en la ecuación de Einstein, como el trabajo de extracción no cambia, porque el metal no nos han dicho que cambie, lo que está aumentando es la energía cinética de los fotoelectrones. Es que esto siempre es lo mismo, ¿de acuerdo? Y, por tanto, lo que está provocándose es un aumento de la velocidad de los fotoelectrones. Pero en ningún momento varía el número de fotoelectrones emitidos. Va a seguir emitiéndose el mismo número de fotoelectrones, solo que estos se van a mover con más energía cinética. ¿De acuerdo? Porque recordar que lo único que modifica el número de fotoelectrones emitidos es la intensidad. Y no lo hemos tocado. Por lo tanto, pues no va a pasar nada. ¿Vale? Subapartado I. I2. Tenemos una radiación incidente que no provoca extracción de fotoelectrones. Es decir, tenemos una
radiación incidente que no tiene la suficiente energía los fotones para superar el trabajo de extracción. Por lo tanto, la conclusión ya es evidente. No se va a producir efecto fotoeléctrico. Seguimos leyendo. Pero si aumentamos su intensidad, sí conseguiremos extraerlo. Pues no. ¿Por qué? Pues porque un aumento de la intensidad lo que provoca, recordar, es un aumento del número de fotones incidentes, pero no de su energía. Siguen teniendo la misma energía. Y si siguen teniendo la misma energía, no vamos a superar el trabajo de extracción. Por lo tanto, una modificación de la intensidad de la radiación incidente no va a provocar emisión de fotoelectrones porque la energía, nos lo dice aquí claramente, no es la suficiente para superar el trabajo de extracción, porque nos está diciendo que no provoca extracción de fotoelectrones. Y vamos a un último apartado. He puesto varios para que veáis cómo se pregunta, pero lo que hay que tener claro, insisto, qué pasa si modificamos la intensidad, qué pasa si modificamos frecuencia o longitud de onda y qué pasa si modificamos el metal. Es decir, se modifica el trabajo de extracción. Teniendo claro qué es lo que ocurre y cómo se explica, nos da igual cómo nos lo pregunte. Vamos al último apartado. El apartado te dice que tenemos una experiencia con un metal y sostiene esta gráfica. Fijaros que la gráfica es energía cinética de los fotoelectrones emitidos máxima frente a la frecuencia. Y está en el orden de 10 elevado a 14 Hz. Es decir, que en este punto el valor de la frecuencia vale 3 por 10 elevado a 14. ¿Vale? Y en este valdría 5 por 10 elevado a 14, etc. A la luz de la gráfica nos pregunta si la frecuencia es menor de 3 por 10 elevado a 14. Claro, yo observo la gráfica y digo, oye, si la frecuencia es inferior a 3 por 10 elevado a 14, yo lo que observo en la gráfica es que justo para 3 por 10 elevado a 14 se empieza a producir emisión de fotoelectrones. Por lo tanto, 3 por 10 elevado a 14 es la frecuencia umbral. ¿Qué quiere decir? Pues que si la frecuencia de la radiación incidente es inferior a este valor, es decir, no se está superando el valor de la frecuencia umbral del metal, pues no se produce emisión de fotoelectrones. En conclusión, pues no se producirá corriente eléctrica, es decir, no habrá efecto fotoeléctrico. No, el amperímetro no nos va a marcar corriente, es decir, no van a salir fotoelectrones. ¿Qué ocurre si la frecuencia es mayor? Si va aumentando, pues ya lo sabemos. Si la frecuencia es mayor, a partir de la ecuación de Einstein, que la tenemos aquí siempre presente, quiere decir que la energía del fotón incidente será mayor que el trabajo de extracción, con lo cual se va a producir emisión de fotoelectrones y a mayor frecuencia mayor será la energía de los fotoelectrones emitidos. Por lo tanto, se va a observar que el amperímetro marca corriente, pero la intensidad de corriente que marca el amperímetro es siempre la misma, porque recordar que aunque esté aumentando la energía de los fotones incidentes, el número de fotones incidentes no cambia, porque no me dice en ningún momento que varíe la intensidad. Y si no estoy modificando la intensidad, el número de fotoelectrones por segundo es el mismo y la corriente va a marcar el mismo valor siempre. Lo que sí es cierto es que la energía cinética y por tanto la velocidad de los fotoelectrones será menor. Como veis, al final todas las cuestiones redundan en lo mismo. Y ahora, para finalizar, pues vamos a ver cómo cambiaría la gráfica, que es la última parte que nos pide. Nos dice ahora que cojo otro metal cuya frecuencia fuese el doble. Es decir, en lugar de valer 3 por 10 elevado a 14, vale el doble, 6 por 10 elevado a 14. Recordad que la gráfica es exactamente igual. Es decir, la pendiente de la gráfica es la misma, es la constante de Planck. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo cambio por otro metal, ¿qué le va a pasar a la gráfica? Primero, el valor de la frecuencia umbral va a variar. ¿Por qué? Porque la frecuencia umbral es característica del metal y si yo cambio un metal por otro y la energía necesaria para extraer los electrones es el doble, quiere decir que la frecuencia umbral va a ser el doble. O sea que si en el metal 1 esto valía 3 por 10 elevado a 14, para el metal 2 la frecuencia umbral va a ser 6 por 10 elevado a 14, el doble. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con la pendiente de la recta? Pues recordad que si observamos de la expresión, yo insisto,
Lo único que estoy cambiando es el valor de la energía cinética de los fotoelectrones. A mayor frecuencia, mayor energía cinética. ¿De acuerdo? Pero la pendiente de la recta sigue siendo la misma. El número de fotoelectrones sigue siendo el mismo. Por lo tanto, ambas gráficas van a ser iguales en cuanto a su pendiente positiva y cuya la pendiente es la constante de Planck. Sin embargo, la frecuencia umbral para cada metal es diferente. De hecho, para el segundo metal será el doble, puesto que nos dice que hay que aplicar el doble de energía. ¿De acuerdo? Y si aplicamos el doble de energía es porque el trabajo de extracción es el doble. Y como vemos aquí en la ecuación, si el trabajo de extracción es el doble, no es porque la constante de Planck se haya hecho el doble. La constante de Planck no varía, lo que va a variar es la frecuencia umbral. ¿Vale? Bien. Pasamos ahora ya a ver un par de ejercicios ya de cálculo numérico. Nos dice el ejercicio 3, en un apartado A, nos dice que el cátodo de una célula fotoeléctrica se ilumina simultáneamente por dos radiaciones monocromáticas. Efecto fotoeléctrico. Una primera radiación cuya longitud de onda tiene este valor. Y una segunda radiación cuya longitud de onda tiene este valor. Nos da el valor del trabajo de extracción y nos pide en el subapartado I primero cuál de las dos radiaciones o cuál de las dos o si producen efectos fotoeléctricos razonando. Recordar que para saber si se produce efecto fotoeléctrico hay dos condiciones. O bien que la energía del fotón incidente sea mayor que el trabajo de extracción, o bien que la frecuencia de la radiación incidente sea mayor que la frecuencia umbral. ¿De acuerdo? Entonces, para yo poder responder, puedo hacer dos cosas. O calcular la frecuencia de ambas radiaciones y calcular la frecuencia umbral a partir del trabajo de extracción, o calcular la energía incidente para ambas radiaciones y compararla con el trabajo de extracción. ¿De acuerdo? Esto parece más sencillo. Yo lo he hecho así, pero vamos, cualquiera de las dos opciones sería fácil. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues lo primero, como indico aquí, es calcular la energía de la radiación incidente de longitud de onda 1 y de la 2. Recordar que esa energía será h nu, ecuación de Planck, y lo que he hecho es sustituir directamente a partir de la ecuación de la velocidad de propagación en el vacío, que es una de las ecuaciones que hemos visto al principio del vídeo, y lo he sustituido y hemos calculado. Y nos ha salido estos dos valores. Recordar que a mayor longitud de onda, menos frecuencia, a menor longitud de onda, más frecuencia. Una manera de ver si el resultado tiene lógica. Es decir, de la longitud de onda 1 a la 2, lo que hemos hecho es aumentar la longitud de onda, por lo tanto la frecuencia tiene que disminuir, la energía también. Vemos cómo efectivamente aquí la energía es mayor que aquí. Y para poder compararlo con el trabajo de extracción, lo que hay que hacer es pasarlo a energía. Tenemos aquí el dato de la carga del electrón, por lo tanto lo que hacemos es pasar el trabajo de extracción a julios. Ya lo tenemos expresado aquí. ¿De acuerdo? Y ahora lo que tenemos que hacer es comparar los valores de energía incidente con el trabajo de extracción, que lo vamos a hacer aquí. Vuelvo a recordar, lo he dicho al inicio, cuál es la explicación que vamos a dar. Pues una vez que ya sé los valores de energía incidente en julio de cada radiación y el trabajo de extracción en julio, pues puedo comparar. Y sé que se producirá efecto fotoeléctrico cuando la energía incidente sea mayor al trabajo de extracción o función trabajo. De los resultados que los he vuelto a poner aquí, del trabajo de extracción, pues vemos que la energía incidente de la radiación 1 es mayor que el trabajo de extracción y el trabajo de extracción es mayor que la energía incidente de la radiación 2. Por lo tanto, la única que va a producir efecto fotoeléctrico va a ser la radiación correspondiente a la radiación que se corresponde con la longitud de onda incidente 1. ¿De acuerdo? Esta es la primera pregunta que nos hace. La segunda. ¿Cómo variaría dicha velocidad al duplicar la intensidad de la radiación luminosa incidente? Esto es una cuestión teórica. ¿Cómo varía la velocidad al duplicar la intensidad? Volvemos a repetir. ¿Qué ocurre cuando duplicamos la intensidad? Hay que tener claro que lo que ocurre es que duplicamos el número de fotones incidentes. Si duplicamos el número de fotones incidentes, en el caso de la radiación de longitud de onda 1, pues lo que vamos a duplicar es el número de fotoelectrones emitidos. Pero, como ya sabemos de la ecuación de Planck, la energía cinética va a seguir siendo la misma. Por lo tanto, la velocidad de los fotoelectrones no se va a ver afectada. ¿Vale? Lo que tenéis aquí indicado. En el caso de la longitud de onda 2, pues
Como no se producía efecto fotoeléctrico, si yo modifico la intensidad, pues tampoco se va a modificar la velocidad, puesto que no se estaba extrayendo fotoelectrones, ¿de acuerdo? Pero bueno, la explicación la he desarrollado más para el caso en el que sí se está produciendo efecto fotoeléctrico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, duplicar la intensidad de la radiación luminosa incidente no afecta a la velocidad, solo afectaría si modificamos la frecuencia. Ya lo hemos repetido en varios ejercicios de este mismo vídeo. Vamos al apartado B, lo ponemos aquí un poquito más grande. Nos pide ahora que calculemos la velocidad máxima de los fotoelectrones emitidos. Para calcular la velocidad necesitamos primero calcular la energía cinética. Y para calcular la energía cinética de los fotoelectrones emitidos de la radiación incidente que sí produce efecto fotoeléctrico, que es la de longitud de onda sub 1, pues entonces aplicamos la ecuación de Einstein. Aplicamos la ecuación de Einstein, despejamos la energía cinética de los fotoelectrones, que es pasar el trabajo de extracción restando. Hemos calculado la energía incidente ya en el primer apartado, la de la longitud de onda 1, que es la que produce efecto fotoeléctrico. El trabajo de extracción ya lo hemos pasado a julio y tenemos la energía cinética. Y ahora lo único que tenemos que hacer es aplicar la expresión de cálculo de la energía cinética. Un medio de la masa del electrón por la velocidad del electrón al cuadrado. Tenemos aquí la masa del electrón. Pues despejamos la velocidad y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Recordar que la velocidad de los electrones está al cuadrado. Entonces cuando despejemos hay que hacer una raíz cuadrada. Normalmente a uno no se acuerda y no la hace. Pero claro, si cogéis este dato y lo eleváis al cuadrado, la velocidad del electrón va a salir una barbaridad superior a la velocidad de la luz en el vacío. Y recordar que según la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal, no se puede superar. Es una constante y no se puede superar. Con lo cual, si vosotros hacéis el cálculo y al final decís que la velocidad que tiene el electrón es superior a la de la luz, os van a poner un cero en el apartado, porque eso es un fallo conceptual, ¿vale? Uno no puede decir que se ha equivocado o se le ha olvidado. Igual que cuando a uno le sale un tiempo negativo, no puede dejarlo como negativo, porque le van a poner un cero, pues aquí va a pasar exactamente igual. Entonces, tener mucho cuidado, por lo menos comprobar que el resultado que os sale es inferior a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, como es en este caso. Yo me he podido equivocar resolviéndolo, pero por lo menos el resultado lógica tiene. Y fijaros que van a salir valores próximos a eso, del orden de 10 elevado a 5, 10 elevado a 6 metros por segundo. No va a salir 10 metros por segundo, va a salir unos valores relativamente grandes. Y por último, para finalizar, vamos a ver un último ejercicio en el que va a aparecer el potencial de frenado, para que sepáis cómo se utiliza. Nosotros hacemos incidir una longitud de onda, que tiene este valor, sobre una lámina de metal, y se produce la emisión de fotoelectrones. Si el trabajo de extracción del metal tiene este valor, electrovoltios, nos pide calcular la frecuencia umbral del metal, la velocidad de los fotoelectrones emitidos y el potencial de frenado. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir paso por paso. Nos está dando el trabajo de extracción del metal. Pues yo sé que el trabajo de extracción del metal me permite calcular la frecuencia umbral. Pues vamos a empezar por ahí. ¿Vale? Aquí tenéis, bueno, lo que es la frecuencia umbral, pero bueno, tampoco sería necesario explicar tanto. Yo lo que sé que la frecuencia umbral la obtengo a partir del trabajo de extracción. Pero claro, el trabajo de extracción está en electronvoltios. Hay que pasarlo a Joule. Y una vez que yo sé lo que vale el trabajo de extracción, multiplico la constante de Planck por la frecuencia umbral, despejo y calculo. Sí, el valor de la frecuencia umbral será 4,17 por 10 elevado a 14 Hz. Lo siguiente que nos pide el ejercicio es la velocidad de los fotoelectrones emitidos. Pues la velocidad hay que sacarla a partir de la energía cinética. ¿De acuerdo? Pues aplicamos la ecuación de Einstein. La energía incidente será igual al trabajo de extracción más la energía cinética. Como nos da la longitud de onda de la radiación incidente, ¿vale? Podríamos usar esta ecuación, o bien a partir de la energía cinética que que podríamos haberla calculado, la energía incidente. Para no perder tiempo por cálculos intermedios, yo lo que he hecho es, bueno, aplicar la ecuación de Planck y la ecuación de la velocidad de propagación de la luz directamente. H nu, y he sustituido nu por c partido lambda. Con lo cual, ya conozco todos los datos menos la energía cinética de los fotoelectrones. Despejamos, el trabajo de extracción pasa restando, lo veis, y lo que hacemos es sustituir los datos y calcular. ¿Vale? Es meramente un cálculo operativo. Tener cuidado con los exponentes, que no salgan barbaridades. Normalmente la energía cinética de los fotoelectrones emitidos está en torno a 1,2, está en torno a los 10 elevado a menos 19 julios, a la carga del electrón.
¿de acuerdo? En julio. Si no sale eso, o parecido, menos 20, menos 18, es que habéis cometido algún error gordo, ¿vale? Eso os ha podido olvidar algún exponente, o aquí en lugar de menos 7 habéis puesto 7, alguna cuestión, ¿vale? Y una vez que sé la energía cinética, pues a partir de la expresión de cálculo de energía cinética saco la velocidad. Vuelvo a insistir otra vez en lo que he dicho antes. Cuidado con el valor de la velocidad de los electrones, de los fotoelectrones, que no puede superar el 3 por 10 elevado a 8, ¿de acuerdo? La velocidad de la luz. Y por último nos pide el potencial de frenado. Bueno, para calcular el potencial de frenado, que es la diferencia de potencial que habría que aplicar para frenar, parar, detener los fotoelectrones emitidos, pues partimos de la expresión, bueno, aquí tenéis el desarrollo teórico, ¿de acuerdo? De cómo se obtiene la expresión que relaciona la energía cinética de los fotoelectrones emitidos, que sería la inicial con la que salen de la placa, con la diferencia de potencial o el potencial de frenado. Podéis decir directamente, pues aplicamos la expresión que relaciona la energía cinética con el potencial de frenado y ponéis directamente esta expresión. Pero bueno, aquí tenéis cómo se saca, que ya lo hemos visto en la parte teórica. Se saca de aplicar el principio de conservación de la energía mecánica, ¿vale? Bueno, pues simplemente aplicamos la expresión de cálculo, despejamos el potencial de frenado. Aquí lo que he hecho es aplicar esa expresión, aplicarla al ejercicio. ¿Qué energía cinética es? La de los fotoelectrones. ¿Y qué potencial estamos calculando? El potencial de frenado. Despejamos y calculamos, ¿de acuerdo? Fijaros que sale un valor de potencial de frenado del orden de los 0,75 voltios, no llega al voltio, ¿de acuerdo? Normalmente el ejercicio nos va a pedir calcularlo o nos lo va a dar como dato, ¿de acuerdo? Si nos lo da como dato, ya tenemos automáticamente que pensar que si me dan el potencial de frenado es para que calcule la energía cinética de los fotoelectrones y pueda saber con qué velocidad han salido, o utilice el dato de la energía cinética en la ecuación de Einstein, pues para calcular, pues, por ejemplo, el trabajo de extracción o la energía incidente, ¿de acuerdo? Si nos pueden dar como dato el potencial de frenado y ya sabemos cómo tenemos que utilizarlo, qué nos permite calcular la energía cinética de los fotoelectrones y, por tanto, su velocidad. En este caso nos ha pedido calcular. Bueno, hemos visto 4 ejercicios bastante completos, uno de desarrollo puro teórico, el segundo con análisis de distintas situaciones de modificación de intensidad, de radiación incidente, de modificación de frecuencia, y nos han preguntado qué pasa con el número de fotoelectrones emitidos, qué pasa con la energía cinética, qué pasa con el trabajo de extracción, preguntado de diferentes formas para que sepáis cómo se puede preguntar, ¿de acuerdo? Y después un par de ejercicios de cálculo que, como veis, se aplican pues las 4 ecuaciones que tenéis al principio del vídeo, de la primera diapositiva, según lo que nos vaya pidiendo el ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, pues finalizamos el vídeo y espero que con esta explicación os sirva para resolver todos los ejercicios que se os planteen relacionados con el efecto fotoeléctrico. Finalizamos el vídeo.